Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos fortalece y sobre todo, queridos amigos, al escuchar hoy el libro del Génesis, estamos en el capítulo 2, versículo 4b hasta los versículos 15, 17. El día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo y así insufló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó el jardín en Edén hacia el oriente y colocó allí al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento y del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios le dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Queridos amigos, una síntesis fenomenal de la responsabilidad que Dios le da al hombre. Primero, queridos amigos, el hecho de modelar al hombre. Capítulo 2, versículo 7 del Génesis, del barro, el Adamá. Eso quiere decir nuestra limitación. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Somos tierra. Tenemos los días contados. Así los más ancianos podemos llegar hasta 32.000 días, 33.000 días sobre este mundo. Más que eso no, normalmente. Lleva bella, hoy comañan de ahí. Y entonces por eso nos hace entender, eres Adamá, recuérdate que eres Adán, tierra, polvo. Pero después nos hace acordar de que también tienes una dignidad tan grande para realizar. Dios insufló, sopló en su nariz, su pedazo peñan de yara, pues tú maranga tú, que nos da nuestra dignidad. Quiere decir que somos hijos de Dios, somos imagen de Dios, queridos hermanos. Pero al mismo tiempo nos da una responsabilidad y nos dice: les doy todo, pueden comer de todo. ¿Cuánto mía guave? Pero ni que me bocoye ese árbol, el fruto que está en el medio del jardín. Ese árbol, queridos hermanos, significa Dios, la presencia de Dios, porque tú no eres Dios. Así es que la andé rey conseno peñan de yaraisa, querés sustituir a Dios. Acordate bien que cuando comas o procures comer de ese fruto, sin remedio tendrás que morir, porque no aceptaste tu condición humana y te quisiste hacer pasar como Dios. Te morís vos y le matás a toda tu sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.